Vamos a continuar. El tema que empezamos a estudiar anteriormente va a ser la segunda parte de ¿qué hay después de la muerte? Ya vimos en esa primera parte muchísimos textos que nos dieron una claridad meridiana, asombrosa al respecto sobre este tema, pero no vamos a terminar solo con esos textos. Ahora nos viene quizás la parte de la conclusión del tema, que también abarcará unos cuantos textos más y que nos dará unas cuantas respuestas a lo que nosotros podíamos llegar a temer incluso de qué hay después de la muerte. Vamos pues a buscar el primer de los textos. Vamos a tratar de tres textos en concreto, que es lo que Dios dice. Luego veremos lo que dice Satanás. Como siempre, fijaos en que Dios dice una cosa y Satanás hace un pequeño plagio, pero desvía a la gente por otro lado. Entraremos con el primer texto que se halla en el libro de Ezequiel, capítulo 18 y versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Mirad cómo es muy claro el texto. El alma que pecare, esa morirá. ¿Solo la muerte natural o va más allá? Hemos ido viendo en textos cómo finalmente habrá una destrucción del mal, y eso también implica una destrucción de los malvados, incluido no solo las personas, sino el mismísimo Satanás y sus ángeles caídos que lo han seguido a él. No van a seguir existiendo por una eternidad, ni infligiendo dolor a nadie en un infierno, ni estando tan tranquilos. Ellos también van a desaparecer definitivamente de la existencia. Pero ya vemos que es también, aquí el texto nos lo dice, las personas. También habrá. No nos está diciendo que hay una inmortalidad del alma, para nada. En el siguiente texto que vamos a leer ahora, se halla en el libro de Mateo, capítulo 10. Leeremos el versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El infierno, recordemos, no es el lugar final que cuando todo el mundo se muere, los malos se van quemando continuamente por la eternidad. No, ya vimos que no es así el significado de infierno, sino que va a ser una destrucción definitiva del mal que va a durar más o menos tiempo, pero va a cesar finalmente cuando haya cumplido su objetivo. Pero miremos cómo nos dice destruir el alma y el cuerpo, toda la persona en sí. La parte mental y espiritual de la persona y también el físico. Todo va en conjunto. Por tanto, Dios puede destruir eso. No hay un alma inmortal para siempre, si Dios no lo quiere. Y otro texto que se halla en el libro anterior, el último del Antiguo Testamento, que es el libro de Malaquías, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Definitivamente, el sol de justicia, Cristo, traerá salvación. Ya veis una vez más cómo Satanás utiliza la misma simbología. Su adoración en domingo, día del sol, se aplica a los atributos divinos, a él mismo. Pero no solo esto, sino que dice que finalmente los malos terminarán siendo ceniza bajo los pies de los salvados. Si terminan como ceniza, es que verdaderamente han sido destruidos para siempre. No van a seguir existiendo. Por tanto, no hay inmortalidad del alma si Dios no quiere. Pero bien, veamos ahora una vez más los engaños satánicos. Hemos visto lo que nos dice Dios, pero ¿qué nos dice Satanás? Leamos en Génesis capítulo 3, el versículo 4.
Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Os dais cuenta? La gran diferencia entre lo que dice Dios y Satanás al final, ¿dónde está? Uno dice, no hay inmortalidad del alma, y el otro dice, no, tranquilos, siempre viviréis. Siempre. Puede ser estando aquí o en otra vida posterior, en reencarnaciones o en resurrecciones y ir al cielo. Bueno, tiene sus matices, ya lo veis. Satanás siempre pone su punto de mentira. Y esta mentira le funcionó muy bien, a tal punto que todas las creencias, civilizaciones de este mundo, a excepción de los verdaderos cristianos y los verdaderos judíos en su inicio, todos han creído en la inmortalidad del alma, y así lo están enseñando continuamente durante años. Es la gran mentira satánica, el gran engaño. ¿Por qué creéis que hasta la Iglesia Católica está diciendo que el Génesis es un mito, es una forma de enseñanza? Que en verdad hay la evolución, no hay la creación en 6 días literales y el 7º de descanso. ¿Por qué la ciencia ataca tanto al creacionismo y quiere implementar como sea la evolución, y prácticamente lo ha conseguido? Porque saben que si destruyen el relato del Génesis, destruyen toda la base en la cual el engaño de Satanás se manifiesta. La mentira absoluta de la inmortalidad del alma. ¿Entendéis? Por eso el Vaticano adoptó la evolución como el sistema adoptado por Dios, a su vez, para crearlo todo. Por tanto, para que haya una evolución, ¿qué sucede? Hay muertes. Para que algo se perfeccione, a través de muchísimos millones de años, tantos como queráis, van poniendo muertes, transformaciones, y todo esto antes de pecar. Están tirando por tierra toda la verdad de Dios. De ahí que nosotros, como dijo Jesús, y hizo muchas referencias él mismo y todos sus profetas y apóstoles a los escritos del Génesis, los tengamos por ciertos, no como falsos, porque en el momento en que adoptemos esas creencias de que el Génesis es un mito, automáticamente caemos en el error mortal de la inmortalidad del alma. Miremos ahora cómo la Biblia nos dice quién es el que nos da la inmortalidad. El libro Romanos capítulo 6, versículos 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna a través de la santificación. Porque la paga del pecado es muerte, no falla. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién da la dádiva de la vida eterna? Jesús nuestro Señor. Él es el que da la inmortalidad. No es algo innato en nosotros. Leamos ahora otro texto en Juan 11, 25. El Evangelio de Juan. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es el que resucita a las personas, es el que da la vida para siempre. Leamos ahora en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Cómo conseguimos la inmortalidad? Gracias a Cristo, a través de su Evangelio, de sus buenas nuevas, de aceptarlo a Él, por supuesto. Y leamos ahora en el libro también, otra vez de Juan, el capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará
de mi mano. No tener una duración de vida sería terminar esa vida. Él nos dice que será vida para siempre, no tendrá terminación jamás. Otro texto más, en el capítulo 3 de Juan, y quizás el versículo más conocido para todos los que se inician en el cristianismo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo Dios? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo conseguimos la vida? A través de Cristo, gracias a Dios, a través de su sacrificio por nosotros. Pues miremos ahora, ¿a qué vino Jesucristo? ¿Vino solo a enseñarnos a vivir y ya está? Muchas personas dicen de Jesús que venía a dar enseñanzas, a curar a 4 personas o unas cuantas más, revolución en general. Esto vino a hacer Jesús y ya está. Leamos el texto en Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida en abundancia, ¿qué quiere decir? La eternidad, ni más ni menos. A esto vino Jesús. Si Cristo no hubiese muerto, si Cristo no hubiese derramado su sangre por nosotros, nosotros no tendríamos remisión de los pecados, por tanto, seríamos totalmente muertos para siempre. Tarde o temprano, desapareceríamos. Más textos. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Os dais cuenta una vez más? Él es el que saca la muerte de en medio, pero eso lo hace a través de su sacrificio. Por eso no nos quedemos con la idea de un Jesús muy buena persona, un santo que hacía muchas cosas buenas. No, no, sacó la muerte gracias a su muerte. Por eso conseguimos la inmortalidad. Juan capítulo 5, versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Estas palabras de Jesús son tremendas. ¿Sabéis? Cuando habláis con personas y os dicen precisamente que Jesús era eso, si existió, y ya está, están rechazando lo mayor que pudo haber hecho Dios por nosotros, y era dar a su Hijo por nosotros. Si nosotros rechazamos todas las evidencias que tenemos de que Cristo existió, que Cristo hizo lo que hizo por nosotros, porque además ignoramos o queremos saltarnos todas las profecías bíblicas al respecto, estamos sentenciados, porque nosotros despreciamos lo que Dios ha hecho por nosotros. No nos importa lo que tú hagas, Dios, eso no quiero saber nada. Jesús viene en la cruz, muere por ti y tú dices, me da igual. ¿Nos puede dar la salvación Dios si no queremos estar unidos a la fuente de vida que es Él? Es imposible, estamos condenados, porque queremos condenarnos, no porque Él nos quiera condenar. Somos nosotros los que nos desconectamos. No tenemos vida propia, la vida nos la da Él. Pero queremos ser autosuficientes, porque quizás preferimos creer en Budas, preferimos creer en a saber quién, que es un camino de iluminación. No, no, estos no nos van a dar la vida eterna. Estos han sido seres creados. Solo Cristo nos da la vida. No despreciemos el mensaje de Cristo ni su muerte en la cruz. En el mismo capítulo de Juan, en el capítulo 5, leemos el versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, por creer en Cristo. Otro texto aún más,
Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, solo el de Jesús, nadie más. No busquemos sucedáneos, ya se encarga de eso Satanás, ¿verdad? De buscar sucedáneos a Jesús. Y además, si llega a hacer que las personas admitan a Jesús, lo admiten como un maestro ascendido, como, bueno, alguien más que ha llegado a una cota de iluminación. No, Jesús no es esto. Jesús es nuestro creador, es Dios. Hay una gran diferencia entre las dos cosas. Pero ya se sabe, Satanás no se va a quedar quieto nunca, hasta que Cristo termine con él. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios se puede quedar exactamente igual si da la vida de su Hijo para que te salve y tú lo rechazas totalmente, si tú mismo lo estás clavando en la cruz una vez más porque lo estás despreciando, porque a ti te interesa que no te salve, porque claro, si eres consciente y quieres que te salve, tú deberás hacer unos cambios en tu vida, tú deberás guardar 10 mandamientos, tú deberás tener la fe de Jesús, tú deberás cambiar tu vida, algún detalle. Siempre hay un pequeño detalle que, como no está en consonancia con los mandamientos de Dios, prefiero omitir y decir que Jesús era cualquier cosa menos mi creador, el que vino a morir por mí para que yo sea salvo. ¿Creéis que Dios se puede quedar indiferente ante eso? Imaginaos que vosotros dais a vuestro hijo por una persona que se está muriendo y la otra persona, cuando se ha muerto ya tu hijo, encima diga, ¡qué tonto!, y lo desprecie. ¿Creéis que ese padre se quedaría igual por salvar la vida del otro? El Padre es justicia también. Eso forma parte del carácter de Dios. Si nosotros no queremos ser salvos, Dios no nos va a salvar. Pero bien, cada uno decide por sí mismo. Leamos ahora quién es el que en verdad es el único inmortal. No hay otro. El único inmortal. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El único inmortal, ¿quién es? Dios. Ya le gustaría a Satanás ser inmortal, ¿eh? Ya le gustaría. Pero no puede. Depende de Dios. Él es creado. En el mismo libro de 1 de Timoteo, leamos ahora el capítulo 6, versículos del 13 al 16. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Los textos son muy claros, ¿verdad? Leamos ahora en el libro de Juan, capítulo 17, versículos del 1 al 3. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús es contundente, ¿verdad? No nos quedemos solo con este texto.
Leamos ahora en la epístola de Juan, en la primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. No hay más, o blanco o negro. O tienes a Jesús en tu vida y tendrás la vida eterna, o nada de nada, todo lo contrario. Por tanto, al ver todo esto, ¿qué nos lleva a pensar a nosotros? ¿Qué debemos buscar nosotros? Libro de Romanos, capítulo 2, versículo 7. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan el ¿qué? Gloria y honra, ¿y qué más? E inmortalidad. Nosotros, ¿qué debemos buscar? Inmortalidad. ¿Pero cómo la podemos buscar esa inmortalidad? ¿Yendo a otra fuente? ¿O a la fuente que nos da la inmortalidad de verdad? Normalmente la tendencia es ir a todas las otras fuentes, que son muchas, pero que en verdad tiene un mismo foco común, un mismo origen, y es Satanás. Solo hay otro caño, es otra fuente donde sale la vida eterna, y esa es la de Dios, la de Cristo. Pero nosotros debemos buscar la inmortalidad. Si nosotros debemos buscar la inmortalidad, ¿qué quiere decir? Que no la tenemos innata, ¿no? Por tanto, ¿quién puede decir que la inmortalidad bíblicamente existe? Si ya con este texto es suficiente para ver que no es así. Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo a través de Él podemos ir al Padre y obtener ¿el qué? La vida eterna. Por tanto, no hay inmortalidad innata. Concluyendo, vamos a terminar con unos cuantos textos. No sé si recordáis que nosotros, como nos dicen los textos, debemos ser unánimes. ¿Sabéis qué significa ser unánimes, no? De un mismo sentir, de una misma alma. Fijaos cómo Satanás siempre habla de lo mismo. Todos somos una conexión universal, una energía, todos juntos somos Dios, etcétera, etcétera. Es plagio de lo que en verdad es la realidad divina. Leamos en el texto Hechos capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Un alma. Si todos somos un alma, ¿en qué sentido lo está diciendo bíblicamente? De un mismo sentir, con una misma creencia, que esto es importantísimo para que no haya divisiones entre el pueblo de Dios. Y evidentemente, con el mismo espíritu, evidentemente, porque si no hay ese mismo espíritu en todos, el espíritu de verdad, el cual nos guiará toda la verdad, discrepancias entre nosotros. Y la desunión entre los cristianos hace perder el poder del Evangelio. Mucha responsabilidad tenemos en esto. Pero ya veis que la acepción aquí de alma, todos juntos como un alma, difiere también de la otra creencia de que automáticamente cuando nos morimos sale un alma etérea dentro de nosotros y se va a algún sitio. ¿Veis los distintos conceptos de alma también en la Biblia? Podríamos hacer lo mismo buscando las otras palabras, espíritu, etcétera, etcétera. Tienen muchas acepciones, pero jamás de un ser etéreo dentro nuestro que se va a algún sitio cuando nos morimos. Jamás. Juan capítulo 4, versículos del 20 al 24.
Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esta era la conversación entre Jesús y la samaritana. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Estad atentos a estas palabras, porque más adelante, si Dios quiere, en la nueva saga de conferencias que hemos de tratar sobre la importancia de los judíos en el tiempo del fin, hablaremos muy en concreto de todo esto. Pero sigamos, sigue diciendo: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No es necesario que vayamos con estampitas, no es necesario que llevemos imágenes de Cristo, no es necesario que tengamos estatuillas de Cristo, no es necesario nada de todo esto. Cuando Jesús dijo estas palabras, Él sabía que el templo de Jerusalén iba a ser destruido. ¿Los judíos dónde iban a adorar? Al templo. Pero ¿y en el momento en que el templo no estuviera, ya no podrían adorar a Dios? Claro que podrían, porque lo deberían hacer en espíritu, sin necesidad de un lugar concreto. Así se llega a Dios, en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y quiere que le adoremos así, sin imágenes. Nuestro pensamiento conectado con Dios, su energía entrando en nosotros y nosotros recibiendo su conocimiento. Así debe ser, no hay otra forma. Cualquier otra cosa es un plagio satánico para distraernos una vez más. Imaginaos que, sabiendo que las imágenes no son nada, alguien os coge esa imagen que tanto queréis de un dibujito de Cristo, una foto de Cristo, bueno, foto ya me entendéis, y te la rompe. ¿Tú qué haces? Es una ofensa. Porque, o una estatua y la parten delante de ti, es una ofensa. No, en verdad eso no es nada. Eso es un monigote, no es Cristo. Pero automáticamente nosotros asociamos los símbolos con una realidad, igual que hace la masonería. Los símbolos les transmiten cosas. Nosotros no debemos movernos a través de estas cosas. Nuestros símbolos son totalmente distintos. Es todo lo de Dios, nada más que eso. Y eso es tener una imagen delante de Dios. No es Dios. Nosotros debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Busquemos ahora ese engaño satánico que hace que prácticamente la mayor parte de población de este mundo está sucumbiendo y va a seguir sucumbiendo aún más hasta el mismísimo final. Leamos algo que aparece en Primera de Samuel, capítulo 28, y que es un relato que vamos a leer prácticamente entero, versículos del 3 al 20. ¿Sabéis que Samuel era un profeta de Dios, que había muerto, y que Saúl era el rey en vigencia en Israel, el primer rey de Israel, y él mismo dictaminó, por orden divina, que no hubiera divinos, no hubiera nada de hechiceros, pitonisos, ni nada parecido, que llevara a la gente al terreno de Satanás. Pero él mismo tiene un problema muy grave, y cuando Dios no le responde porque él se ha apartado de Dios, recurre a lo que él mismo había dictaminado que se prohibiera. Leamos qué sucede. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos, y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Sabéis? Urim, Tumim, dos piedras que llevaban los sacerdotes, puestas aquí,
ante una pregunta a Dios, se iluminaba una u otra, como diciendo un sí o un no, ni así se le respondía ya a Saúl. Dios le había cortado la conexión. Porque él la había cortado. Evidentemente fue Saúl el que la quiso cortar. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. ¿Os acordáis en la Guerra de las Galaxias? Endor aparece como un planeta también. Bueno, ¿por qué? Ya sabéis, porque quien hizo esas películas estaba puestos precisamente en el lado oscuro, ya me entendéis, ¿verdad? Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Me hagas subir a quien yo te dijere. ¿Qué estaba diciendo Saúl con esto? Que le pedía que le hiciese subir a un muerto. Ya veis el concepto de Saúl, desesperado. Dios no le responde. ¿A qué acude? Al espiritismo, a Satanás. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Esta señora era adivina, pero ya veis, como diría el chiste, vaya birria de adivina, que no sabía que era Saúl el que le estaba preguntando, ¿no? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. ¿A un muerto? Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Dioses que suben de la tierra. Ella entiende que es el que se aparece allí, el que ella ve como medium, es Samuel. Ella lo deduce que es Samuel. ¿Era realmente Samuel? Ya hemos visto por textos bíblicos que no podía ser Samuel. ¿Y qué hace entonces Saúl? Él le dijo: ¿cuál es su forma? Mirad, la pregunta de Saúl: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Ella no sabía que en verdad ese hombre era Samuel, teóricamente ese hombre que se aparecía. Lo describe como es. Saúl automáticamente lo relaciona ¿con quién? Con Samuel. ¿Satanás qué hace? O uno de sus ángeles en esos momentos. Aparece ante la medium, porque Saúl no lo está viendo en esos momentos, aparece en una forma similar a como era Samuel. Verdadero engaño, magistral engaño. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Además se inclina ante un demonio. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Evidentemente el demonio le sigue la jugada. Se hace pasar auténticamente por Samuel. Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Él lo tiene claro: Dios se ha apartado de mí. ¿Por qué sería? Y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Ya veis que este demonio se apropia totalmente de la personalidad de Samuel, de la conversación que habían tenido, de todo. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. El diablo lo sabía muy bien, porque se había apartado Dios de Saúl. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo.
¿Qué le está diciendo? Le está profetizando el demonio que Saúl terminaría como Samuel, muerto. Tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Le está diciendo que perderían la batalla, que quedarían sometidos a los filisteos y que él y sus hijos morirían. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, porque ya sabéis que era altísimo, más que el resto del pueblo, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día, aquella noche, no había comido pan. Y el relato sigue. Y efectivamente, Saúl al día siguiente muere, junto con sus hijos también, y su ejército pierde esa batalla y pasan al control de los filisteos. ¿El diablo puede hacer profecías que se cumplan? Sí. Si Dios se lo permite, puede dejar hacerlo. Y ya veis qué camuflaje tan perfecto el del diablo en esos momentos. ¿Cuántas sesiones de médiums existen en la Tierra? Cada vez hay más. Cada vez se consulta más a los muertos que a Dios. ¿No se está pidiendo también en el catolicismo intercesión a los muertos? ¿A la Virgen y a los santos? Si están muertos, entonces es invocar a muertos. Hay que invocar a Dios y estar unido a Dios, que es la fuente de vida. El resto ya sabemos por todo lo que hemos visto hasta ahora que están muertos y enterrados y son polvo. Y hasta que Jesús no vuelva, no hay resurrección de los muertos. Ni la propia Virgen María está en el cielo. No vamos a hablar en detalle sobre la Virgen porque hay mucho tema, eso merece un tema totalmente aparte, pero que conviene que los propios católicos se den cuenta que están siendo engañados por Satanás y por los dirigentes que los están llevando precisamente al espiritismo con sus apariciones. Pero ya veis, Satanás sabe hacer muy bien los engaños, a tal punto que uno está en una reunión de espiritismo y cree realmente que quien se aparece allí es un muerto, un difunto. Y ante eso, ¿qué va a decir la persona? Si está viendo una evidencia, está sintiendo una evidencia, esa persona ya está atrapada por Satanás. Ya va a seguir consultando muertos. O sea, ¿qué va a seguir consultando? Demonios. Y el mundo cada vez va a sucumbir más a estos engaños satánicos. Ellen White escribió que habría un aumento del espiritismo hasta el mismísimo fin. Y eso ya lo vemos en nuestros días, cómo se ha llegado a multiplicar. Esta tarde en la conferencia sobre las puertas dimensionales vamos a hablar también sobre eso, si Dios quiere. Y miremos lo que Satanás puede llegar a hacer, que algunos dicen, no, Satanás es imposible que haga esto, ¿cómo va a hacer esto? Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si se disfraza como ángel de luz, ¿no lo va a poder hacer de una persona que no es ni un ángel? Pues por supuesto que sí, por supuesto. Este es su mayor engaño para el último tiempo, su disfraz. Recordemos qué va a pasar al fin de la historia. ¿Quién va a venir simulando ser Jesús? Con un disfraz, tanto de apariencia física como en actos, como en palabras. El propio Satanás vendrá haciéndose pasar por Jesús. Ese va a ser la consumación de el gran engaño. Si nosotros no sabemos cómo va a venir uno y cómo va a venir el auténtico, estamos perdidos. Porque dice que hará caer incluso, si fuere posible, a los escogidos para la salvación. Todo lo que nosotros estamos viendo que acontece a nuestro alrededor, que estamos viendo que es cumplimiento profético del final del tiempo del fin, está marcando precisamente el camino, limpiándolo perfectamente para que haga su aparición Satanás, simulando ser Cristo. Y como la gente no estará afianzada en la Biblia, sino en lo que les dicen desde púlpitos,
no buscan por su propia cuenta, no indagan y rechazan la verdad, van a sucumbir. Y quien va a sucumbir va a ser la mayor parte de la población de la tierra. Solo una minoría va a seguir en la verdad de Dios hasta el final. Sufriendo, porque se va a sufrir, pero al final se va a obtener la salvación, la vida eterna. Veamos ahora una comparativa entre pasado, presente, o pasado futuro y eternidad definitivamente. Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. El hombre es determinado que debe morir. Es determinado que ya no coma del árbol de la vida. Ese árbol que Dios le dotó de un cierto poder especial para que les transmitiera la vida a Adán y Eva. Y que seguirá o no seguirá este árbol después. Ya lo veremos. Pero mirad, la determinación estaba hecha. El hombre iba a morir por causa del pecado, por seguir a Satanás. Leamos ahora Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte iba a destruir al hombre en un principio, ¿verdad? Y así lo ha sido, y así lo está siendo, y así lo será aún. Pero al final la muerte también va a ser destruida. Esta es la promesa que Dios nos da. Y para eso ya no falta mucho. Apocalipsis capítulo 2. Veamos en la eternidad qué sucede. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Está hablando de la eternidad. El árbol de la vida del cual Adán y Eva debían comer va a seguir siendo el árbol que nos va a suministrar a nosotros la vida eterna, precisamente cuando todo haya terminado, en la eternidad y para la eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Que este árbol de la vida sigue existiendo. Recordad las conferencias sobre los antediluvianos. El paraíso fue llevado de la tierra antes de la destrucción del diluvio al cielo. Allí sigue. Y ese mismo huerto va a volver a ser trasplantado a la tierra cuando todo haya terminado, cuando la destrucción de Satanás y todos los malvados sea definitiva. Mejorado aún. Si era perfecto aún, ¿podrá ser más perfecto? Pues lo va a ser. Y allí todos deberemos alimentarnos de ese árbol para poder seguir viviendo eternamente. Y diréis, ¿y qué necesidad tenemos de hacer eso? Dios no puede decir, hala, ir viviendo y ya está. Dios seguirá poniendo en nosotros la prueba de confianza y lealtad a Él. No somos nunca independientes, siempre dependemos de Dios. Y a través de comer de ese fruto, nosotros viviremos siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Tenemos una promesa. Dios puede hablar muchas cosas que pueden acontecer, que algunas nos pueden dejar medio perplejos, casi asustar porque puede haber tribulaciones, pero ¿qué tendremos? La vida eterna, esa es la promesa. Por eso debemos resistir hasta el final. Dios nos va a ayudar a ello. Y, ¿sabéis? Voy a leeros unas citas de Ellen White que precisamente habla, un poco resumiendo todos estos temas. Mirad, son varias citas extraídas de distintos libros suyos, pero que nos sirven como perfecto resumen a todo esto. En su libro Primeros Escritos, página 218, escribe: Satanás comenzó su engaño en el Edén. Dijo a Eva, no moriréis. Tal fue la primera lección de Satanás acerca de la inmortalidad del alma
y ha continuado con este engaño desde entonces hasta hoy, y seguirá con él hasta que haya cesado el cautiverio de los hijos de Dios. El primer engaño, ¿cuál fue? No moriréis. Sigue diciendo en el mismo libro: me asombraba que Satanás pudiese tener tanto éxito como para hacer creer a los hombres que las palabras de Dios, el alma que pecare, esa morirá, significan que el alma que peca no muere, sino que vive eternamente en tormentos. Cuesta entender, ¿verdad? Porque el texto es clarísimo. Dijo el ángel: la vida es vida, sea en el dolor o la felicidad. La muerte es un estado sin dolor, sin goce, sin odio. En Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 120, escribe: el sermón que Satanás predicó a Eva con referencia a la inmortalidad del alma, no moriréis, lo han reiterado los ministros populares, está hablando no ministros de política, sino del Evangelio, desde el púlpito, y la gente lo recibe como pura verdad bíblica. Tal es el fundamento del espiritismo. La inmortalidad es atributo de Dios únicamente. Y en el deseado de todas las gentes escribe: para el creyente, Cristo es la resurrección y la vida. En nuestro Salvador, la vida que se había perdido por el pecado es restaurada, porque Él tiene vida en sí mismo para vivificar a quienes Él quiera. Está investido con el derecho de dar la inmortalidad. La vida que Él depuso en la humanidad, la vuelve a tomar y la da a la humanidad, porque Él tiene en sí el don de la vida. Puede darla a quien Él quiera. Creo que son un perfecto resumen de esta temática en general, pero quisiera también comentaros una cita histórica para que nos demos cuenta cómo fue introducida la inmortalidad precisamente entre las creencias populares, incluso de los judíos. Hay un historiador llamado Heródoto, que supongo que lo habéis oído, que vivió aproximadamente en los años 434-425 antes de Jesucristo, escribió unas palabras en concreto, es un historiador griego. Mirad qué escribió. Su libro era, o mejor dicho, Heródoto, libro 2, capítulo 123. Mirad qué escribe. Los egipcios fueron también los primeros en introducir la opinión de que el alma del hombre es inmortal, y que cuando el cuerpo muere entra en la forma de un animal que ha nacido en ese momento. Así pasa de un animal a otro hasta que ha pasado por las formas de todas las criaturas que residen en la tierra, el agua y el aire, después de lo cual entra otra vez en una forma humana y nace de nuevo. Todo el periodo de transmigración es, dicen ellos, 3000 años. Hay escritores griegos, algunos antiguos, otros más recientes, que se han apropiado de esta doctrina de los egipcios y la presentan como propia. Los egipcios lo transmitieron ¿a quién? A los griegos. ¿Y los griegos a quién lo transmitieron? A quien estaba precisamente viniendo con su cultura después, fueron los romanos. Pero los judíos, ¿qué tenían que ver en todo esto para captar estas enseñanzas? Pues que la cultura griega, la cultura helénica, se había extendido hasta sus propias tierras, y esos conceptos filosóficos satánicos habían entrado a formar parte de sus creencias. Pero cuidado, porque aún hay más que todo esto, y lo vamos a enseñar precisamente en la temática de la importancia de los judíos en el tiempo del fin, cuando hagamos un repaso histórico desde los mismísimos inicios de los judíos hasta incluso un poco antes. Porque veréis que esos conceptos que tienen los egipcios también les son transmitidos por alguien. Ya veréis quién. Va a ser realmente sorprendente. Pero ya veis, la inmortalidad del alma no es un concepto bíblico, es un concepto satánico introducido incluso hasta en el mismísimo cristianismo. Pero no quisiera dejaros sin antes leer dos textos. El primero se halla en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel.
Jehová que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Forma el espíritu del hombre dentro de él. No hay un espíritu innato, Dios nos lo forma dentro. Y este espíritu innato, esa forma, esa energía de vida que transmite al cuerpo para que se mueva, para que haga, para que piense, todo proviene de Dios. Ese es el espíritu que Dios pone en nosotros. Pero además nuestro espíritu puede estar en sintonía ¿con quién? ¿Con el espíritu de Dios o con el espíritu de quién? De Satanás. No hay otro. O un canal u otro canal. No hay más. Terminemos definitivamente el estudio de hoy, que creo que ha sido bastante extenso, pero que ha valido la pena para aclarar estos falsos conceptos que pululan entre tantos buenos cristianos y que los abrazan como ciertos, y entre otras personas que no son cristianas o no se sienten cristianas y están siguiendo la inmortalidad del alma como algo cierto. Leamos qué nos dice el libro de Job, capítulo 14, versículos 14 y 15. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Estas palabras de Job deberían ser las nuestras. Cuando Dios nos llame, en el momento en que nosotros, si ha llegado esa ocasión, estamos muertos, cuando Él vuelva por segunda vez, nosotros vamos a tener esa liberación de la muerte. Y por fin tendremos la eternidad. Quizás lleguemos a ser de esos 144.000 que lleguen a estar vivos en el momento en que Cristo vuelva. Oremos por eso también. Elena White nos dice, orad por esto. Y nosotros, no solo se trata de orar, se trata de vivir. Luego Dios decidirá qué hace con nosotros. Pero nosotros tenemos claro que hay una esperanza. No moriremos para siempre ni vamos a desaparecer para siempre. Y podremos estar con nuestros amados muertos una vez más, si ellos también Dios juzga que van a ser salvos. Permanezcamos nosotros firmes en la fe y que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, porque Satanás, que es astuto, va por nosotros y nos quiere hacer caer en los engaños más sutiles, y este es el mejor de ellos. Que Dios nos ayude a caminar rectamente y aceptemos la salvación que nos ofrece para siempre Cristo. Amén.